10. La casa tercera no, es que Harlaxle, que siempre preveía las reacciones de los demás, no hubiera esperado la visita. Lo que lo puso nervioso fue la facilidad con que Jorlodran entró en su campamento, eludió los puestos de guardia y se introdujo en sus aposentos privados a través de la pared. Vio entrar su fantasmagórica silueta y pugnó por recobrar la compostura mientras la figura de la mujer se hacía más sólida y amenazadora. Esperaba que vinieras mucho antes, dijo Harlaxle calmosamente. ¿Es esta la forma adecuada de recibir a una madre matrona?, replicó Jorl. Harlaxle estuvo a punto de soltar la carcajada, pero se contuvo al considerar la actitud de la mujer. Se la veía demasiado a sus anchas, demasiado decidida, demasiado dispuesta a castigar, incluso a matar. Al parecer, Jorl no comprendía la utilidad de Vegandaerte, y eso dejaba a Harlaxle, el maestro del fingimiento y la intriga, con cierta desventaja. Se levantó de su cómodo sillón, salió de detrás del escritorio, e hizo una profunda reverencia mientras se quitaba el sombrero de ala ancha, y realizaba una ostentosa floritura con él. Saludos, Jorlodran, madre matrona de la casa Oblodra, casa tercera de Mensoberranzan. No es habitual que mi humilde morada se vea honrada con tan vasta aspecto, Jorl, y Harlaxle se irguió, y volvió a ponerse el sombrero. Sin quitar ojo de la mujer, sin pestañear siquiera, el mercenario regresó a su sillón, y se arrellanó en él. Plantó los pies sobre el escritorio con fuerza, de manera que los tacones de las botas resonaron al apoyarlos en el tablero. Fue entonces cuando Harlaxle notó la intrusión en su mente, un profundo sondeo en sus pensamientos que resultaba intranquilizador. De inmediato, desechó la retahíla de maldiciones que se le ocurrían por la inoperancia de la magia convencional normalmente. Su parche encantado lo habría protegido de semejantes intrusiones mentales, y en lugar de ello, recurrió a su ingenio. Miró fijamente a Jorl, se la imaginó desnuda, y llenó su mente de pensamientos tan bajos que la madre matrona, centrada en un asunto serio, perdió la paciencia por completo. Debería arrancarte la piel a tiras por tener semejantes pensamientos, dijo Jorl. Semejantes pensamientos, repitió Harlaxle como si se sintiera ofendido. Supongo que no estarás fisgoneando mi mente, matrona Jorl. Aunque solo soy un varón, tales prácticas son censurables. A Jot no la complacería. Al infierno con Jot, gruñó Jorl, y que hablara, sin rodeos, dejó atónito a Harlaxle. Desde luego, todos sabían que la casa Oblodra no era muy religiosa, pero sus miembros, al menos, guardaban siempre las apariencias y fingían ser piadosos. Jorl, la expresión severa, se dio unos golpecitos en la sien con un dedo. Si Jot mereciera mis alabanzas, entonces habría reconocido la verdad del poder, explicó la madre matrona. Es la mente lo que nos distingue de los que son inferiores a nosotros, la que debería determinar el orden. Harlaxle no respondió. No quería entrar en esta discusión con una oponente tan peligrosa y tornadiza. Jorl no insistió en el tema, e hizo un ademán como desestimándolo. Era evidente para Harlaxle que se sentía frustrada, y en esta mujer, la frustración se equiparaba con el peligro. Ahora, la situación está más allá de la reina araña, declaró Jorl. Yo estoy más allá de Jot. Y empieza en este día. Harlaxle dejó que una expresión sorprendida asomara a su rostro. Lo esperabas, dijo la matrona con tono acusador. Eso era cierto. Harlaxle se había preguntado por qué los Oblodra habían esperado tanto, siendo las demás casas tan vulnerables, pero no pensaba admitirlo. ¿Cuál es la posición de Vegandaerte en esto?, inquirió Jorl. El mercenario tuvo la sensación de que era irrelevante qué respuesta diera, ya que, probablemente, Jorl le iba a decir cuál era esa posición. Con los vencedores, contestó con calmosa ambigüedad. Jorl sonrió como elogio a su astucia. Yo seré la vencedora, le aseguró. Será rápido. Todo habrá acabado hoy mismo, y con muy pocas bajas. 2. Harlaxle tenía sus dudas sobre esto último. La casa Oblodra nunca había demostrado respeto por la vida, ya fuera la de Dross o de cualquier otro ser. El número de soldados Dross de la casa Oblodra era reducido, principalmente porque los salvajes miembros del clan se mataban entre sí con tanta frecuencia como procreaban. Eran famosos por un juego en el que participaban, un desafío de máximo riesgo llamado Cales que, irónicamente, en el lenguaje Dross significaba confianza. Un globo de oscuridad y silencio mágicos flotaba en el aire,
sobre la zona más profunda del abismo llamado la Grieta de la Garra. Los elfos oscuros participantes levitaban hasta el interior del globo y allí, sin poder ver ni oír, el desafío consistía en una pura y simple prueba de aguante y temeridad. El primero que salía del globo y regresaba a la seguridad del suelo firme era el perdedor, así que el truco estaba en permanecer dentro del globo hasta el último segundo del hechizo de levitación. Las más de las veces, los dos obstinados participantes esperaban demasiado y se precipitaban a una muerte cierta. Y, ahora, la despiadada y perversa Gjorl estaba intentando convencer a Jarlaxle de que las bajas Drow serían mínimas. ¿Según el criterio de quién?, se preguntó el mercenario. Si la respuesta era según el criterio de Gjorl, entonces lo más probable es que la mitad de la población de la ciudad estuviera muerta antes de que acabara el día. El mercenario se daba cuenta de que poco podía hacer él al respecto. Brigandaerte y él dependían de la magia como cualquiera de los otros colectivos Drows, y sin ella no podía impedir que Gjorl entrara en sus aposentos, ni siquiera en sus más íntimos pensamientos. Hoy repitió la matrona con gesto sombrío. Y, cuando haya acabado, te haré llamar y tú vendrás. Jarlaxle no asintió, no respondió siquiera. No tenía que hacerlo. Podía sentir la intrusión mental otra vez, y sabía que Gjorl lo comprendía. La odiaba, y odiaba lo que estaba a punto de hacer, pero el mercenario era pragmático ante todo, y, si las cosas salían como Gjorl pronosticaba, entonces, efectivamente, acudiría a su llamada. La matrona volvió a sonreír, y su figura empezó a difuminarse. Luego, como un fantasma, abandonó el cuarto a través de la pared. Jarlaxle se recostó en el respaldo del sillón, con las manos unidas por las puntas de los dedos, que tamborileó con nerviosismo. Jamás se había sentido tan vulnerable, o atrapado en medio de una situación incontrolable. Podía avisar a la matrona Baenre, por supuesto, pero, ¿qué ganaría con ello? Incluso la casa primera, tan grande y orgullosa, no podía hacer frente a Gjorl cuando su magia fallaba, y la de su enemiga, no. Probablemente, la matrona Baenre estaría muerta muy pronto. Y, con ella, toda su familia. ¿Dónde iba a esconderse él entonces? No se escondería, desde luego. Acudiría a la llamada de Gjorl. Jarlaxle comprendía el motivo por el que Gjorl le había hecho esta visita, y por qué era importante para ella, que parecía tener todo a su favor, incorporarlo a su camarilla. Los miembros de su organización y él eran los únicos Drows de Menzoberranzan que tenían conexiones fuera de la ciudad, un factor crucial para alguien que aspirara al puesto de primera madre matrona. Una codiciada posición a la que nadie, salvo la matrona Baenre, había aspirado hacía casi un milenio. Los dedos de Jarlaxle siguieron tamborileando. Quizás había llegado el momento de un cambio, pensó. Enseguida desechó esa idea, porque, aun en el caso de que estuviera en lo cierto, tal cambio no parecía ser para mejor. Sin embargo, parecía que Gjorl creía que la situación con la magia convencional era algo temporal, o, en caso contrario, no habría estado tan interesada en reclutar a Brigandaerte. El mercenario tenía que creer, esperar fervientemente que estuviera en lo cierto. Sobre todo, si Oblodra tenía éxito con el golpe de estado. Y Jarlaxle no encontraba razón alguna para que no fuera así. Se daba cuenta de que no sobreviviría mucho si la primera madre matrona en ciernes, Gjorl, la Drow a la que más odiaba, podía entrar en sus pensamientos a capricho. Era demasiado hermosa para ser Drow. A los ojos de quienes la contemplaran, mujeres o varones, parecía la perfección de los rasgos Drows. Solo esta belleza fue lo que detuvo las mortales lanzas o ballestas de la guardia de la casa Baenre, e hizo que el maestro de armas, Verjinjon, le pidiera que entrara en el recinto nada más mirarla. La verja mágica no funcionaba, y no había puertas convencionales en el perímetro del palacio Baenre. Normalmente, a una orden, la tela de araña de la verja se abría en espiral hacia afuera, dejando un hueco, pero ahora Verjinjon tuvo que pedir a la Drow que la franqueara por arriba. La mujer no dijo una palabra, sino que se limitó a acercarse a la verja que, con un último aliento de magia, se abrió en espiral ante esta criatura, el avatar de la diosa que la había creado. Verjinjon se puso a la cabeza para indicarle el camino, aunque sabía con certeza que esta mujer no necesitaba guía alguna. Comprendió que se dirigía a la capilla, ¿a dónde? Si no.
así que dio instrucciones a algunos de sus soldados, para que fueran en busca de la madre matrona. Sosumtu los esperaba a la puerta de la capilla, el lugar que estaba a su cuidado. Protestó un instante, solo un breve instante. Verginion nunca había visto a su devota hermana tan aturdida, jamás la había visto quedarse boquiabierta así. La sacerdotisa se apartó a un lado y cayó de hinojos. La hermosa Drow pasó ante ella, sin pronunciar una sola palabra. Luego se volvió bruscamente. Sosumtu dio un respingo, y clavó una mirada intensa en Verginion, que había dado un paso para seguirla. «Solo eres un varón», explicó su hermana en un susurro. «Sal de este sagrado lugar». Verginion estaba demasiado sobrecogido para replicar, ni siquiera para discernir cómo se sentía en estos momentos. Retrocedió de espaldas, haciendo una serie de ridículas reverencias, a punto de tropezar y caer en la puerta, y salió al patio. Vladimirst y Kentel se encontraban allí, pero el grupo que se había reunido al correr el rumor había sido dispersado por las hermanas con muy buen juicio. «Regresa a tu puesto», gruñó Vladimirst a Verginion. «No ha pasado nada». Esto último era más una orden que un comentario. «¿No ha pasado nada?», repitió el maestro de armas. Y esta frase se convirtió en la orden del día. Orden que, como Verginion no tardó en comprender, era muy juiciosa. ¿Era Jot en persona? ¿O una importante servidora muy próxima a ella? Se lo decía el corazón. Él lo sabía, y los soldados lo comentarían en susurros, pero sus enemigos no debían enterarse de esto. Verginion cruzó el patio al tiempo que corría la voz de «no ha pasado nada». Se situó en un puesto desde el que divisaba la capilla, y se quedó sorprendido al ver que sus ambiciosas hermanas no osaban entrar en ella, sino que paseaban frente a la puerta principal con nerviosismo. Sosumtu salió también al exterior, y se unió a sus paseos. No se intercambiaron palabras abiertamente. Verginion ni siquiera distinguió gesto alguno del código mudo cuando la matrona Vaenre cruzó el patio. Pasó junto a sus hijas, y entró presurosa en la capilla. Los paseos frente a la puerta se reanudaron. Para la matrona Vaenre, era la respuesta a sus plegarias, y al mismo tiempo la realización de sus peores pesadillas. Supo de inmediato quién era la que estaba sentada ante ella en el estrado central. Lo supo, y lo creyó. «Si soy la responsable de tu enojo, entonces me ofrezco a mí misma como», empezó humildemente, hincándose de rodillas mientras hablaba. «¿Cuál?», espetó el avatar, pronunciando el término drow que significaba necia, y Vaenre se cubrió la cara con las manos, avergonzada. «Comillas angulares derechas, Ustan Sarwail», continuó la hermosa drow, llamando a la matrona Vaenre necia arrogante. La matrona temblaba bajo el ataque verbal, pensando que había caído más bajo de lo que había imaginado en los peores momentos, que su diosa había venido en persona con el único propósito de dejarla hasta hacerla morir de vergüenza. Escenas de su cuerpo torturado y después arrastrado por las sinuosas avenidas de Mensoberranzan pasaron veloces por su cerebro, imágenes de sí misma como el epítome de una cabecilla drow caída en desgracia. Mas, de pronto, la matrona Vaenre comprendió que este tipo de ideas era exactamente lo que esta criatura, que era más que una simple drow, le recriminaba. Por fin se atrevió a alzar la vista. «No te arrogues tanta importancia», dijo el avatar con tono calmoso. La matrona Vaenre se permitió exhalar un suspiro de alivio. Entonces, esto no tenía que ver con ella. Todo el fracaso de la magia, las preces sin respuesta estaba más allá de ella, de todos los reinos mortales. «Yorla ha cometido un grave error», prosiguió el avatar, recordándole a Vaenre que, aunque estos acontecimientos catastróficos estaban por encima de ella, no lo estaban sus derivaciones. «Ha osado creer que puede vencer sin tu favor», razonó la matrona, y su sorpresa fue total cuando el avatar hizo un gesto de mofa ante semejante idea. «La matrona Odran podría destruirte con un pensamiento». Vaenre se estremeció y volvió a agachar la cabeza. «Pero erró con su exceso de cautela», continuó el avatar. «Retrasó el ataque, y ahora, cuando ha decidido que la ventaja es suya y debe aprovecharla, ha permitido que una enemistad personal demore aún más el golpe a su objetivo principal. Entonces, los poderes han vuelto». Jadeó Vaenre. «¿Tú has vuelto?». «¿Cuál?», gritó, frustrada, la diosa. «¿Acaso pensaste que no regresaría?».
La matrona se echó de bruces al suelo, postrada de todo corazón. Comillas angulares derechas. El tiempo de conflictos llegará a su fin, dijo el avatar un momento después, recobrada la calma de nuevo. Y sabrás lo que tienes que hacer cuando todo haya vuelto a su cauce. Baenre alzó la vista justo lo suficiente para encontrarse con la feroz mirada del avatar prendida en ella. Comillas angulares derechas, tan desprovista de recursos que es que estoy, preguntó la bellísima Drow. Una expresión horrorizada, totalmente sincera, asomó al semblante de Baenre, que empezó a sacudir la cabeza atropelladamente, negando que hubiera perdido la fe un solo momento. De nuevo, cayó de bruces, postrada, y sus ruegos cesaron únicamente cuando algo duro golpeó el suelo, junto a su cabeza. Se atrevió a levantar los ojos, y vio un terrón de piedra amarillenta, un trozo de azufre, caído a su lado. Tienes que rechazar el ataque de Gjorl durante un corto espacio de tiempo, explicó el avatar. Ve y reúnete con las madres matronas, y tus hijas e hijo mayores en la sala del consejo regente. Atiza las llamas y deja que aquellos a quienes he reclutado vengan a través de ellas en tu ayuda. Juntas, enseñaremos a Gjorl lo que es verdadero poder. Una sonrisa radiante iluminó la faz de Baenre al comprender que no había perdido el favor de Lloyd, que su diosa había recurrido a ella para jugar un papel crucial en esta hora crucial. El hecho de que Lloyd tuviese admitido casi que todavía estaba bastante debilitada e impotente, no tenía importancia. La reina araña regresaría, y Baenre volvería a destacar a sus arteros ojos. Para cuando la matrona Baenre reunió el coraje suficiente para levantarse del suelo, la hermosa Drow había abandonado ya la capilla. Cruzó el recinto sin que nadie osara interceptarla, cruzó la verja de la misma manera que a su llegada, y desapareció en las sombras de la ciudad. Tan pronto como llegó a sus oídos el funesto rumor de que los extraños poderes psíquicos de la casa Oblodra no habían sido afectados por lo que quiera que influía de manera tan negativa en la otra magia, Genitirot Clavar, la madre matrona de Faen Clavar, casa cuarta de Mensoberranzan, supo que estaba en un grave apuro. Gjorl Lodran odiaba a la alta y esbelta Genitirot más que a nadie, pues ella no había ocultado su convicción de que era Faen Clavar, y no Oblodra, quien debería ostentar el rango de la casa tercera de Mensoberranzan. Con cerca de 800 soldados Drows, la guarnición de Faen Clavar casi duplicaba la de la casa Oblodra, y solo los poderes poco conocidos de Gjorl y los suyos habían contenido a la casa cuarta. Ahora que la magia convencional se había vuelto impredecible, en el mejor de los casos, esos poderes cobraban una magnitud formidable. Durante todo este tiempo, Genitirot permaneció en la capilla de la casa, una habitación relativamente pequeña situada cerca de la cima de la estalagmita central del recinto. Una única vela ardía sobre el altar, arrojando un mínimo de luz según las pautas de la superficie, pero que brillaba como un faro para los elfos Drows, cuyos ojos estaban más acostumbrados a la oscuridad. Una segunda fuente de luz provenía de la ventana orientada al oeste, pues, aun estando separado de la casa por casi la mitad de la ciudad, el intenso brillo de Narbondel podía verse claramente. A Genitirot no la preocupaba demasiado el reloj luminoso, aparte del significado que guardaba de ser un indicio de los problemas que tenía la ciudad. Era una de las sacerdotisas más fanáticas de Lloyd, una Drow que había sobrevivido más de 6 siglos consagrada a una incuestionable servidumbre a la reina araña. Pero ahora estaba en apuros, y Lloyd, por alguna razón que escapaba a su comprensión, no acudía a su llamada. Se recordaba a sí misma constantemente que debía mantener su fe inquebrantable mientras permanecía arrodillada e inclinada sobre una fuente de platino, la renombrada bandeja de comunión Faen Clavar. El corazón del último sacrificio, un varón Drow de no poca importancia, reposaba en su interior. Era una ofrenda a la diosa que no respondía a los desesperados rezos de Genitirot. Genitirot se irguió repentinamente cuando el corazón se levantó de la bandeja ensangrentada y quedó flotando en el aire a varios centímetros. El sacrificio no es suficiente, dijo una voz a sus espaldas, una voz que había temido oír desde el advenimiento del tiempo de conflictos. No se volvió hacia Gjorl Lodran. Se combate en el palacio, afirmó, más que preguntó Genitirot. Gjorl resopló, burlona. Un movimiento de su mano lanzó el órgano expiatorio, volando a través de la habitación. Genitirot giró sobre los talones, con los ojos desorbitados en una expresión de indignación. Empezó a gritar la palabra sacrilegio, pero enmudeció. Las sílabas atascadas en su garganta
cuando otro corazón flotó en el aire desde Gjorl en su dirección. El sacrificio no era suficiente, dijo Odran calmosamente. Utiliza este corazón, el definite. Genitirot se tambaleó al escuchar el nombre de la sacerdotisa, la segunda de su casa, que, evidentemente, había perecido. La madre matrona la había acogido como a una hija cuando la familia de Finite, una casa menor e insignificante, fue destruida por otra casa rival. Ciertamente, había sido una casa insignificante. Genitirot ni siquiera recordaba el nombre, pero ese no era el caso de Finite. Era una sacerdotisa poderosa, y, sobre todo, leal, e incluso amante de su madre adoptiva. Genitirot retrocedió, horrorizada, mientras el corazón de su hija pasaba flotando a su lado, y caía en la bandeja de platino con un nauseabundo sonido húmedo. Resayot, ordenó Gjorl. Eso fue exactamente lo que Genitirot hizo. Quizá Gjorl había cometido un error, pensó. Quizá Finite le sería más útil muerta, como una ofrenda propicia para traer a la reina araña en ayuda de la casa Faentlavar. Tras unos largos minutos en los que no ocurrió nada, Genitirot escuchó la risa de Gjorl. Tal vez necesitamos un sacrificio mayor, declaró la perversa madre matrona de la casa Oblodra con tono malicioso. A Genitirot, la única persona más importante que Finitei en la casa Faentlavar, no le fue difícil deducir a quién se refería Gjorl. Disimuladamente, sin apenas mover los dedos, Genitirot desenvainó su mortífera daga envenenada de la funda escondida bajo los pliegues de su túnica. La daga se llamaba Colmillo Afilado, y había sacado a una joven Genitirot de muchas situaciones como la presente. Claro que, en esas ocasiones, la magia era previsible, fiable, y sus oponentes no habían sido tan formidables como Gjorl. Pero mientras Genitirot sostenía la mirada de la Oblodra, manteniéndola distraída al tiempo que levantaba la mano solapadamente, Gjorl leyó sus pensamientos y esperó el ataque. Genitirot gritó una orden, y la magia de la daga funcionó, haciendo que el arma saliera disparada de debajo de su túnica y se dirigiera directamente al corazón de su adversaria. La magia funcionaba, celebró Genitirot para sus adentros. Pero su júbilo desapareció de golpe cuando la daga pasó a través de la imagen de Gjorl Odran y fue a clavarse, inofensiva, en el tapiz que adornaba la pared opuesta de la habitación. Espero que el veneno no estropee el dibujo, comentó Gjorl, que se encontraba lejos de su imagen, a la izquierda. Genitirot giró en aquella dirección, y clavó una dura mirada en la sahiriente criatura. No puedes superarme, ni en la lucha ni mentalmente, dijo Gjorl con un tono sin inflexiones. Ni siquiera puedes ocultarme tus pensamientos. La batalla ha terminado aún antes de empezar. Genitirot quiso gritar su repulsa, pero se encontró tan enmudecida como Finite, cuyo corazón yacía en la bandeja frente a ella. ¿Cuántas muertes serán necesarias?, preguntó Gjorl, cogiendo por sorpresa a Genitirot. La matrona de Faentlavar miró con expresión desconfiada, pero sobre todo intrigada, a su adversaria. Comillas angulares derechas. Mi casa es pequeña, prosiguió Gjorl, cosa totalmente cierta, a menos que se incluyeran los miles de kobolds esclavos que, según los rumores, pululaban por los túneles existentes a lo largo de la grieta de la garra, justo debajo de la casa Oblodra, y necesito aliados si quiero deponer a esa miserable Baenre y a su numerosa familia. Genitirot ni siquiera fue consciente del movimiento de su lengua humedeciéndole los labios. Había un atisbo de esperanza. Comillas angulares derechas, no puedes derrotarme, dijo Gjorl con seguridad. Quizás acepte una rendición. Esa palabra no le hizo gracia a la orgullosa dirigente de la casa cuarta. Comillas angulares derechas, entonces, una alianza, si es así como quieres llamarlo, aclaró Gjorl al advertir su expresión. No es un secreto para nadie que mis relaciones con la reina araña no son precisamente buenas. Genitirot retrocedió, sobrecogida, al considerar las implicaciones. Si ayudaba a Gjorl, que no gozaba del favor de Lloyd, a derrotar a Baenre, ¿cuáles serían las consecuencias para su casa cuando todo acabara, si es que salía según lo planeado? Todo esto es culpa de Baenre, le recordó Gjorl, leyendo todo cuanto pensaba Genitirot. Baenre provocó el abandono de la reina araña, añadió con desdén. Ni siquiera fue capaz de retener a un prisionero, o dirigir un gran ritual apropiadamente. Sus palabras sonaban acertadas, dolorosamente acertadas en los oídos de Genitirot, que prefería mucho más a la matrona Baenre que a Gjorl Odran.
quiso negarlas, y, sin embargo, hacerlo significaba su muerte, y la de su casa puesto que la ventaja de Yorl era patente. Quizás aceptaría una rendí. Yorl se interrumpió a mitad de la frase, y soltó una risita maliciosa. Tal vez una alianza nos beneficiaría a ambas, rectificó. Genit Tirot se humedeció los labios otra vez, sin saber qué decisión tomar. No obstante, un vistazo al corazón de Finitei fue decisivo para convencerla. Quizá lo fuera, repuso. Yorl asintió con la cabeza y esbozó de nuevo esa taimada e infame mueca conocida en todo Menzoberranzan como una señal de que estaba mintiendo. Genit Tirot le devolvió la sonrisa, hasta que recordó con quién estaba tratando, hasta que se obligó a recordar la reputación de esta perversa Drow, a pesar del tentador y escarnecedor cebo que Yorl le ofrecía. Quizá no, dijo Odran con calma, y Genit Tirot salió lanzada hacia atrás por el impacto de una fuerza invisible, una manifestación física, aunque intangible, de la poderosa voluntad de Yorl. La matrona de Faentlavar se retorció, y se sacudió. Oyó el crujido de una de sus costillas, e intentó gritar contra Yorl, clamar a Jotun una última y desesperada súplica, pero solo emitió un balbuceo incomprensible, ya que una mano invisible le oprimía la garganta con fuerza, dejándola sin aire. Genit Tirot se sacudió una segunda vez, violentamente, y una tercera, y en su pecho sonaron más crujidos a consecuencia de la tremenda presión ejercida sobre la caja torácica. Salió despedida hacia atrás, y habría caído al suelo de no ser porque la voluntad de Yorl sostenía su esbelta figura con firmeza. Lamento que la muerte de Finitei no fuera suficiente para traer a tu impotente reina araña, la airió Yorl en una actitud descaradamente blasfema. Los ojos de Genit Tirot se desorbitaron tanto que casi se salían de las cuencas. Su espalda se arqueó de una manera extraña, dolorosísima, y unos ruidos borboteantes siguieron saliendo de su garganta. Clavó las uñas en su propio cuello en un desesperado intento de agarrar la mano invisible, pero solo consiguió hacerse unos profundos y sangrientos arañazos. Entonces sonó un último crujido, un chasquido muy fuerte, y la resistencia de Genit Tirot cesó. La presión en su garganta desapareció, aunque de poco le sirvió. La mano intangible de Yorl la aferró por el cabello, y la obligó a agachar la cabeza para que viera el extraño bulto que le sobresalía en el pecho, junto al seno izquierdo. Los ojos de Genit Tirot se desorbitaron por el terror cuando la pechera de la túnica se desgarró, y la piel estalló. De la herida salió un borbotón de sangre y coágulos, y la sacerdotisa se desplomó en el suelo, exánime, junto a la bandeja de platino. Vio su propio corazón latir por última vez sobre la fuente de sacrificios. Tal vez yo te escuché esta llamada, comentó Yorl, pero Genit Tirot ya no podía oír sus palabras. La matrona de Oblodra se acercó al cadáver y cogió el frasco de poción que Genit Tirot llevaba consigo, igual al que todas las mujeres de la casa Faentlavar portaban. La mixtura, un brebaje que imbuía una servidumbre apasionada en los varones Drows, era potente, o lo sería, si la magia convencional volvía a sus cauces. Probablemente, este frasco contenía el más potente, y Yorl lo tenía reservado para cierto jefe mercenario. Yorl se encaminó hacia el tapiz de la pared, y reclamó a colmillo afilado como suya. Para la vencedora, tras echar un último vistazo a la madre matrona muerta, Yorl recurrió a sus poderes psíquicos, y su figura se tornó insustancial, un fantasma que podía caminar a través de las paredes, y pasar ante los guardias del recinto bien defendido. Su sonrisa era inmensa, como su seguridad en sí misma, pero, como el avatar de Jot le había dicho a Baenre, Odran había cometido un error. Se había dejado llevar por una venganza personal, y había atacado primero a un enemigo menos importante. En el mismo momento en que Yorl pasaba a través de las estructuras de la casa Faentlavar, saboreando la muerte de su más odiada enemiga, las matronas Baenre y Mesbarrizargo, junto con Triel, Gomf y las madres matronas de las casas quinta a la octava de Menzoberranzan, se reunían en la sala privada situada en la parte posterior de Kellarsor, la pequeña meseta que se alzaba en el interior de la gran caverna, y en la que se encontraban algunas de las casas Drows más importantes, incluida la Baenre. Los 8 se agrupaban en torno a la mesita redonda, cada uno frente a una de las 8 patas del brasero con forma de araña que había sobre el tablero. Todos ellos habían traído consigo sus objetos inflamables más valiosos, y la matrona Baenre tenía el trozo de azufre que el avatar le había dado. Ninguno lo mencionó, pero todos sabían que esta podía ser su única oportunidad,